Yo pienso, Carolina, la graduación, sí, usted tiene maestría, pero usted va a hacer un doctorado en la vida aquí, ¿eh? Sí, claro. Con todo lo que usted aprende de estos señores. Claro, bienvenido. Ocurrió, aunque usted me minimizó el daño, lo que... No, porque Carvajal dijo, es que nosotros queríamos evitar lo peor con la barcaza de los negros. Me sorprendió después que conversamos usted y yo, que Medio Ambiente dijo, sí, fallaron. Primero, por ahí. Y tenemos que parar en el Masacre o en Dajabón y dar un bureíto por Puerto Plata. Bienvenido, de verdad, qué bueno que aceptaras la invitación, de verdad. Perdón, gracias por la invitación. Mira, sobre los negros, no es que minimizamos el daño. Estamos hablando de que la magnitud del derrame pudo haber sido mucho peor. O sea, en términos de cantidad y de volumen, lo que ocurrió es pequeño frente a lo que puede ocurrir. Que lo grave allí es que la barcaza, que puede tener accidentes de este tipo más pequeños o más grandes, continúa en un lugar en el que no debe estar, donde la ley le prohíbe estar, porque está en una zona de amortiguamiento, aunque en un acto de magia, en los mapas oficiales del ministerio, de repente no estaba esa zona de amortiguamiento, y sobre todo el hecho de que ocurrió lo que se afirmaba que no iba a ocurrir nunca. Lamentablemente nosotros no queremos que ocurra, pero el que haya ocurrido ratifica lo que se ha estado reclamando y pidiendo, y es que estas barcazas se muevan de este lugar. Ocurre que nosotros no tenemos la costumbre de prever o de dar seguimiento. Mira, ahora que está todo el mundo escandalizado con el debate del masacre del río Guayubín, la primera discusión sobre el río es una discusión interesante que yo creo que hay que explicarle a los oyentes. El río Guayubín, perdón, Dajabón, que tengo Guayubín, tengo un cruce de cable. El río Dajabón o Masacre, ¿es un río dominicano o es un río binacional? Entendamos que la parte, lo que nace en Pico del Gallo y que va bajando hacia Dajabón, pasa por Loma de Cabrera y recoge otras 73 pequeños cursos de agua, y que incluso tiene una serie de canales y de tomas. Esa parte nace, discurre y es utilizada en territorio nacional. Pero un poco más abajo, él recibe varios afluentes que vienen desde Haití. El río Capotillo, que antes de eso recibe el río Enante, y alrededor de 800 a 500 metros antes de la Vigía, recibe un río que se llama Zánate. La verdad es que yo no puedo... ¿Y hay agua del otro lado? Porque uno siempre piensa que no hay agua del otro lado. Quiero explicarlo, mira. Hay dos estaciones hidrométricas que son las que dan todos los datos. Y los datos que voy a dar son los datos oficiales del INDRI que han servido todo el tiempo para discutir. Se dice, por ejemplo, que donde está Don Miguel, la toma de Don Miguel, hay 3.78 metros cúbicos por segundo. Y en la aduana, 7.70 y tantos metros cúbicos por segundo. Ocurre que en la estación hidrométrica de Don Miguel, todo lo que se mide es agua que nace y discurre en territorio dominicano. Ya en la aduana están los aportes de Haití. Pero ojo, la gente se puede equivocar porque usted diría, bueno, 3.78, 7.78 menos 3. Son casi 4 metros cúbicos por segundo. No sé, es que antes y además de los aportes que vienen desde Haití, en ese tramo desde Dominicana vienen otros cursos de agua. La gente se engaña porque usted oye ese volumen, pero hay unos gráficos que son espectaculares. Es una lástima que en la radio no se vean los gráficos, pero cuando usted ve el gráfico de televisión también. Pues yo creo que lo puedo mostrar, sí, porque por pura casualidad ando con ellos aquí. Miren, si se ve, yo no sé si la cámara lo muestra, pero yo tengo aquí, este es en la estación Don Miguel y esta es la estación de la aduana. Fíjense que este caudal es más bajito, pero es mucho más estable. ¿Por qué? Porque la estabilidad de un caudal, o sea, el hecho de que el volumen varíe menos, el caudal que corre varíe menos, lo que te está indicando es la calidad de la cuenca. Las cuencas del lado dominicano están mucho más sanas.
Del lado, por eso, el aporte de agua que viene desde Haití tiene 3 características. Primero, es puntual. Viene de carácter, de manera torrencial, y así mismo como llegó rápidamente, se va rápidamente. Por eso ese valor promedio del que se habla para la planificación. ¿Para qué sirve esa agua que viene de allá? No. El agua toda es parte de las dinámicas de estos ecosistemas, es parte de la práctica agrícola, y también yo quiero hoy hacer algunas aclaraciones, porque yo creo que se han dado muchas informaciones que son no imprecisas, sino muchas están manipuladas y algunas no son correctas. Entonces está claro que el río es un río binacional, aunque hay un tramo que discurre en territorio dominicano. Cuando se hizo la reunión del año 21 de los cancilleres y las mesas técnicas, uno de los puntos que se discutió era, bueno, es cierto que ambos países tienen derecho a poder utilizar el agua. Y la recomendación ideal hubiera sido que Haití, al igual que en Dominicana se toma agua fundamentalmente antes de la confluencia, pudieran tomar agua del río Capotillo, del río de Nantes o del propio río Zánate. Pero ocurre que estos ríos la mayor parte del tiempo están secos y discurre agua solo cuando llueve. Pero el 90% del tiempo ese río tiene menos de 1 metro cúbico por segundo, y por lo menos el 60, menos de medio metro cúbico por segundo. No hay agua para las demandas dominicanas, que están entre 3.5 y 4.5 metros cúbicos por segundo, y la de Haití, que están entre 3 y 3.5. Si usted calcula que el promedio que se le da es de 7.78, no quedaría agua para la ecología, agua lo que se llama el agua ecológica. Pero el flujo base realmente... ¿Qué es el agua ecológica? Si tú tienes un río, tú puedes demandar una serie de agua para una serie de usos, pero hay una cantidad de agua que tú siempre debes dejar de correr, porque el río desempeña muchísimas otras funciones. Por ejemplo, Laguna Saladilla recibe agua de este río. Le entran algunos otros, pero fundamentalmente del río Dajabón o Masacre. Todos los humedales de la zona fronteriza del lado haitiano y del lado dominicano están asociados a este curso de agua. No nos olvidemos que no se trata de un río, es una ría. Pero como es una ría... Porque hay lenguaje de género en los ecosistemas. Entonces una ría, no un porque río. Tiene menos agua. No tiene que ver nada con la cantidad de agua. Cuando hay intrusión del mar, se le llama ría. Por ejemplo, en Los Amas es una ría hasta más o menos 36 kilómetros aguas arriba, porque el mar penetra en el río. Entonces, como es una ría, cuando es un lenguaje machista. No, es el nombre que históricamente tienen. Si hay algo de machismo en el nombre, eso lo discutiremos en otro momento. Ahora, ¿qué es lo importante? Que si yo disminuyo el caudal de manera significativa, la intrusión salina es mayor. Y esa intrusión salina en una zona de altísima evaporación va a salinizar muy rápido los suelos y a golpear la agricultura de un lado y de otro. Y eso provocaría el desvío que están haciendo. Eso lo provoca una demanda de agua con o sin desvío por encima de las posibilidades ecológicas. Ahora, este desvío está claro que se suma a esto, sobre todo por 2 razones. Porque este desvío no es para el riego en la zona inmediata. Mucha gente está protestando, o sea, de la aduana hacia abajo son alrededor de 977, de acuerdo a los datos del INDRI, hectáreas. Hablemos de 45.000, 47.000 tareas y alrededor de 226 agricultores, y sigo repitiendo, son datos no míos, son datos oficiales del INDRI, los que se van a perjudicar. Pero del lado de Haití hay una gran cantidad de pequeños productores con minifundios todavía mucho más pequeños que los nuestros, que van a perder el agua, porque esta agua se está tomando para dirigirlo distalmente, para apropiársela e incluso para venderla, porque es un proceso no solamente de canalización, sino también de privatización, con un canal que no es un canal, como he leído en algunos sitios, de 3 o de 4 kilómetros. Ese canal va a profundidad hacia las plantaciones de musácea y de otros rubros de los dueños, que además tendrían una llave para vender el agua. Y los más afectados, incluso más que el lado dominicano, son los propios minifundistas haitianos que están en la frontera. Yo vi el diámetro de los tubos, es enorme, son enormes. Sí. Cuando la UAS y la academia hicimos un descenso en medio del conflicto en el 21 para averiguar, también hicimos contacto con esos productores del otro lado. ¿Y qué encontramos? Que realmente, fíjense, la situación en Haití, el problema de la gobernanza, el problema de la crisis económica, te hace muy fácil para quien maneja muchos recursos y puede utilizarlo con facilidad, generar procesos que son populares.
Ustedes ven que incluso muchos de los propios productores que están ahí están contribuyendo a construir el canal que le va a quitar el agua y que le va a obligar después a venderla, pero lo están haciendo bajo un esquema de manipulación múltiple. ¿Cuál es el gran problema? Que como este río, y ya a ver si yo puedo mostrar otra bueno, como, que se como vio, usted me dijo que teníamos, como usted me dijo que nosotros teníamos imágenes, yo no sé si la imagen se ve. Esto que está aquí, mire, este es el lado de Haití y este es el lado dominicano. Esto que viene aquí es el río Masacre y este es el río Enante y este es el río Capotillo, que le entran aquí. Aquí abajo viene otro río que también le cae al Masacre y más abajo está el río Sanate. Pero estos dos ríos grandes, el Capotillo y el Enante, recogen alrededor de 53 otros pequeños cursos de agua, porque es que la hidrología, cuando la gente piensa en un río que nació, no, ese río va recogiendo toda el agua que va en el camino. Como las cuencas de Haití están tan deterioradas, hay tres situaciones con el agua. Cuando hay un evento de agua, esta agua primero arrastra muchas partículas, baja de manera torrencial y lo que hace es generar procesos de inundación que dificulta el que pueda aprovecharse. Por lo tanto, a la carencia de agua que hay en la zona, cuando se dispone de agua, no hay posibilidad de aprovecharla. La única solución que hay de un lado y de otro es poder represarla. Unas represas que no deben impedir que el agua siga en su flujo, para poder regular los caudales y tratar de que en vez de que el agua se vaya de una vez, uno entiende técnicamente lo que usted está diciendo. La primera pregunta es si no lo invitaron a la reunión de Palacio. Y la segunda es algo político, que no quiero meterte en eso porque ahí está la gente fascinada con el esquema geológico que estás haciendo. ¿Puede una empresa privada decidir transformar el decurso de un afluente de un río? Como aquí que siembran aguacate donde deben sembrarse pinos. Ni en la legislación dominicana ni en la legislación haitiana se puede. Sin embargo, con la protección del presidente que fue asesinado, se inició ese proceso en Haití. Aquí hay mucha gente que lo desvía, se hace la denuncia, cuando se hace la denuncia el INDRI y otras instancias entran, pero además, por el acuerdo binacional, tampoco se puede. Pero por el preacuerdo al que se llegó en el 21, cuyo resumen lo tengo aquí, que se resume en 7 puntos, qué bueno que la gente lo conozca. Pero yo quiero terminar la idea antes de venir a este acuerdo, porque me gustaría cerrar por ahí para que veamos que las soluciones que se están buscando no son ineficientes, además son falsas soluciones. Pero mientras tanto yo quiero seguir en que veamos la inestabilidad de estas cuencas y el hecho de que las demandas de agua son superiores a la disponibilidad de agua. Y hemos discutido mucho lo que esto implica por el agua que le va a quitar a los agricultores, que es terrible. Pero se nos ha olvidado el papel fundamental en la estabilización de la producción de toda esa zona de la Laguna Saladilla. Un ecosistema único, protegido, agredido por la forma en que se abordó lo del muro, agredido con la construcción del gasoducto y totalmente golpeado con el sistema de Terobalsa, o sea, con todas las afectaciones que se han hecho en el entorno de Montecristi, porque este río continúa hacia Pepillo Salcedo y va a desembocar allá, ¿verdad?, en la bahía. Y próximo a su desembocadura tiene un sistema de humedales de ambos lados, que a propósito, como nosotros evidenciamos cuando se estaba construyendo el muro que se construyó dejó la mayor parte de estos sistemas de humedales hacia el lado oeste, aún lo que pertenecen a Dominicana. Eso nosotros lo explicamos en su momento, cuando se hizo la gran discusión alrededor del muro. Pero eso fue casualidad, sí, no, eso se abandonó. No, la razón fue que ellos siguieron una ruta bastante cómoda, siguieron la ruta que era más directa, que implicaba menos esfuerzo, porque habría que haber hecho unos rodeos. Incluso parte de la laguna de Saladilla quedó separada hacia el lado oeste. La solución que buscó el gobierno dominicano posteriormente fue colocar una tubería para que el agua pueda fluir por el fraccionamiento. Pero vuelvo a lo anterior, porque creo que es importante que los oyentes entiendan lo siguiente. Ya vimos que no hay agua. Vimos que el gran problema de Haití es la deforestación, pero no crea que ese problema no nos está ocurriendo a nosotros. Las inversiones más grandes que se han hecho en esa zona están en los aserraderos.
Entonces es una zona con aserradero, con ganadería expansiva, que está siendo destruido y el caudal del río Masacre está disminuyendo de manera continua porque la fuente que le aporta agua más estable es el lado nuestro. Pero la Loma Pico del Gallo está dentro de una concesión minera que antes estaba en nombre de Barrick, ahora está en nombre de otra compañía que, bueno, yo creo que hay un asunto de eso, de esos trucos que usan las compañías, no, pero ese no es el tema. Y no hay siembra, y no hay proyectos de siembra constante por ahí. No, mira, hay una serie de pequeña producción. De hecho, los sistemas de riego van dirigidos a alimentar esquemas de producción. Ahorita cuando entremos a discutir las soluciones, veremos que el enfoque de cómo manejar esta siembra y de qué hacer para disminuir la demanda de agua sin afectar los sistemas de productividad. Para evitar la deforestación. Sí. Lo primero que hay que, para nosotros recomendamos, y hablo ahora, nosotros me refiero a la academia y a la UAS, digamos los ecoterroristas y fundamentalistas, recomendamos prohibir los aserraderos en esa zona. Ya lo había hecho Balaguer antes, pero bueno, prohibir los aserraderos en esa zona porque es una zona de captación de agua altamente sensible y muy amenazada. ¿Está el río del Guaconejo o no? No. El problema fundamental del Guaconejo está en el Parque Sierra de Bauruco y su contexto es en el sur, pero también es próximo a la frontera. Nosotros estamos discutiendo el problema del río Masacre, pero no nos olvidemos de otros ríos fronterizos como Libón, como Joca, que le va a caer al Artibonito, que es el agua principal de Haití. El río Macasía, Libón, estos ríos, y hacia el sur el río Pedernales, que tiene incluso una presa binacional y tiene probablemente una de las intervenciones que pudiera servir de modelo para la gestión de aguas binacionales. Esa presa binacional se hizo sin grandes conflictos. Se hizo sin mayores bueno, pero había estado en esa provino de muy serias discusiones. Pero y se hizo con ojeriza de ambos lados, pero al final terminó siendo un modelo de gestión de agua transfronteriza, amenazado por la disminución y las agresiones que tiene el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que disminuye la captación y que amenaza a la zona. Pero volvamos al Masacre, porque ¿qué ocurre? Que ya desde hace mucho tiempo las recomendaciones generales era que había que regular ese caudal para evitar que el agua que viene de repente, además de hacer todos los daños que hace, se perdiera de una vez, y se habló de hacer pequeñas presas. Una de las presas de la que se empezó a discutir era uno donde está la toma de la que acaba de anunciar el presidente, que estaba en el listado de presas que había colocado como prioritario incluso el gobierno pasado, aunque nunca lo abordó como solución. Y pero ante una crisis como esta, decir, vamos a hacer una presa. No. Eso tiene dos problemas. Da la impresión de que la decisión de hacer la presa fue producto de un cuerdazo que cogió el presidente y un acto de valentía sobre la mesa, entonces le quita el peso que tiene. Pero además un anuncio de ese tipo se hace después porque hay que reestudiar. Oigan, para construir una presa, si yo había pensado hace 3 o 4 años, como haya habido variaciones ambientales negativas, pues fundamentalmente hay que reevaluar, siempre hay que reevaluar el sitio, los lugares. Lo que estaba claro era que el Estado debió haber anunciado la voluntad de acoger la propuesta de los organismos técnicos de construir una serie de pequeñas presas. Ahora bien, ¿por qué se genera el conflicto ahora? Fíjense que el conflicto en Haití hay un problema real de gobernanza. Lo que se ha recomendado siempre es que una comisión binacional técnica bajo ciertos criterios, y esos criterios lo discutieron los equipos técnicos del gobierno dominicano y del gobierno de Haití, hace 2 años, en el 2021, y lo redujeron ellos le llamaron, y lo leo tal cual aparece, dice: en lo que respecta a cooperación en la materia de agua compartida, se recomienda que entre los estados se fundamente en 7 pilares. Leo los 7. Primero. 1. Marcos institucionales de intercambio y de administración de derechos de aguas internacionales. Aclarar todo desde el punto de vista legal. Base científica de hidrología e hidrogeología. Red de monitoreo, medición de cantidad y calidad de agua, evaluaciones y sistemas de información compartidos. 3.
Planeación de recursos hídricos en las cuencas hidrográficas e ingeniería para el aprovechamiento de agua potable, saneamiento, riego y otros usos del agua. 4. Operación de obras hidráulicas conforme a protocolos técnicamente consensuados. Gobernanza de usos del agua, planeación, organización, control y vigilancia para el saneamiento de las aguas superficiales y subterráneas. Bueno, está en otra hoja que se me trapapeleó por ahí. Y evaluación ambiental compartida, en el sentido de que ambos países, si por ejemplo en Haití hay esta obra que se está haciendo, nosotros no conocemos los impactos que tendrá sobre Laguna Saladilla. Nosotros no sabemos incluso si tiene estudio de impacto, que yo lo dudo, pero si tuviera un estudio, es importante que los organismos técnicos nuestros, tanto el Ministerio de Ambiente como el INDRI, lo revisen y puedan opinar. Es decir, que cualquier obra que puede estar afectando las aguas binacionales tiene que tener una anuencia, ser discutida por la parte y ser conocida y ser parte de una visión estratégica. A eso se avanzó en las conversaciones. ¿Y de esos 7 puntos? No, ninguno. Después de esa reunión, ustedes han vuelto a escuchar que se haya dicho nada. Después de eso lo que ha habido es guapearse, ignoramos que eso se había continuado. Es verdad que ellos en un momento dado lo disminuyeron, pero después lo retomaron. Y cuando se empezó a hablar de que lo retomaron, a nosotros nos informaron agricultores de Haití. Cuando digo nosotros me refiero a la Comisión Ambiental en la que yo estoy, agricultores de Haití, que lo estaban retomando, porque ellos están alarmados, porque a ellos les va a afectar, porque es el agua de ellos también que le va a quitar. Y el punto 5, sobre operaciones de obras hidráulicas conforme a protocolos. ¿Qué significa? Dice protocolo técnicamente consensuado, que el protocolo de cualquier intervención que haya, de un lado o de otro, los equipos técnicos se sientan y lo discutan. Lo grave no es que estén haciendo ese canal, lo grave es que no se han sentado a discutir con la parte dominicana sobre protocolos técnicos ecológicos del sistema. Hay un problema político. Claro. No hay con quién conversar, Carvajal. Sí, oye, vamos por partes. No hay por quién conversar y ese es un problema serio para el país. Pero no nos olvidemos que esta obra que se está planteando se inició con la anuencia y la protección del gobierno de Haití. Y que por mucho que se diga o que se quiera que no hay gobernanza, el tipo de presión no es una rabieta dando en la mesa en un asunto para privar de guapo frente al país. Es la búsqueda forzada de interlocutores locales. Fíjate, nosotros tenemos una enorme ventaja incluso para buscar interlocutores en el marco internacional. Y es que el mayor aporte que hace República Dominicana a Haití no es ni el comercio ni nada, es que prácticamente toda el agua de Haití, el agua de Artibonito viene de nuestra cuenca. El agua del río Pedernales favorece. De Haití viene Soleil y una que otra pequeña fuente que retornan. Por lo tanto, el aporte económico, ecológico, social de República Dominicana es tan grande que nuestra diplomacia tiene que basarse exactamente diciéndole a los países con los que estamos negociando y a los foros donde se discute Haití, miren, este es el aporte de Dominicana concreto. Tenemos que hacer una pausa, Luis Carvajal. Cuando regresemos, usted nos va a decir cuál sería o cuál hubiera sido la propuesta de la Academia de Ciencias y del grupo de ambientalistas que han tenido la voz cantante durante todos estos años, y no puede olvidarse de los negros y de Puerto Plata. Regresamos de inmediato. Adelante, Francis. Y continuamos con don Luis Carvajal. Adelante. Claro, entonces usted nos comentaba que el hacer una presa realmente es necesario. Sí, es necesario. Y no hay un solo estudio de lo que ha hecho el INDRI, de todo el que ha evaluado, ha llegado a la conclusión de que es necesario, incluyendo la Academia de Ciencias y la Universidad, que en sus recomendaciones del 21 también plantearon la necesidad de construir presas. Pero hay algo más. No nos olvidemos que este río tiene, como muchos otros ríos, prácticamente destruido su bosque de galería. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de evaporación. Pero que este río es el depósito de la basura de las comunidades, de un lado y de otro. Sí, porque es un río. Cada una peor. No, en la medida que usted va viendo, usted va a encontrar que todos los problemas que tienen todos los ríos, allí están, además del problema del caudal, con un asunto gravísimo. Poca gente ha evaluado, hay varios estudios que demuestran la importancia de Laguna Saladilla en la estabilidad productiva de la zona. Pero ocurre que el cultivo principal de esa zona es el arroz. Por lo tanto, la demanda de agua, si nosotros hacemos un cambio de cultivo, claro, o pasamos a que los procesos de inversión, y aquí nosotros incluso
parte de lo que planteaba la academia, decía, mira, si la cooperación internacional quiere colaborar con Haití, que lo ayude a presurizar los sistemas de riego para tener menos pérdidas. Y es una inversión en sistemas de riego que garantiza una economía y un rendimiento del agua, porque nosotros podemos bajar esa demanda y aproximar el agua que queda a la demanda ecológica. La gente de Pepillo Salcedo, la gente de ese entorno sabe que el nivel de salinización está avanzando. No nos olvidemos de que tenemos, la gente piensa mucho en la pluviometría. Preguntaba ahorita, fuera del aire, ahora en el aire te digo que la pluviometría promedio ahí en la parte dominicana puede llegar a 1.700, en la parte de Pico del Gallo, en el entorno de Nalga de Maco, pero en la parte haitiana está alrededor de 1.000, 1.100, 1.200 y hay lugares en que 800. No nos olvidemos de que hay un gran nivel de deforestación, que eso lo convierte en una isla de calor, y cuando yo tengo algo que se calienta, la humedad que viene se aleja. Pero entonces, no de hacérselo, si continúa el proyecto, entonces, ¿qué van a alar de nosotros? Va a ser muy poca agua. Óyeme, al final, ese proyecto pudiera tener un impacto extremadamente negativo sobre los dos países, pero sobre Haití también. Y crea un enorme riesgo, además, porque no nos olvidemos, bueno, aquí no lo tenemos, pero los picos en la estación de la aduana, cuando tenemos eventos de agua, llegan a 100 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te aproximes a estos picos, bajo cualquier pequeña tormentica, cualquier vaguada, tú podrás tener grandes inundaciones con efectos extremadamente negativos. Pero no solamente inundación con deslave, porque estamos hablando de zona desnuda que terminaría dañando, arruinando y haciendo más difícil la producción agrícola para la zona. Por eso es que la discusión que tenemos es una discusión extremadamente seria, que está marcada por dos situaciones. Primero, de ambos lados, hay gente que lo que está echándole leña al fuego porque incentivando el conflicto y queriendo guapear y planteando, y guapear no resuelve nada. Lo primero es tener la seguridad de que el único ámbito posible para abordar este tema es el ámbito de la diplomacia. ¿Qué es lo segundo? Pero necesita dos partes. Sí, yo lo sé. No, necesita más de dos partes. Bueno, sí. Este ámbito de la diplomacia necesita incluso de mediadores. Normalmente los grandes conflictos por agua en toda parte del mundo siempre debe haber un tercero neutral. ¿Por qué? Porque los intereses propios de los sitios nadie los cede. Entonces, primero tienes que colocarlo en el marco de la legislación internacional y de la legislación local. Hay que respetar ambas constituciones, respetar las leyes de ambos países, pero tú tienes que respetar los protocolos internacionales sobre agua transfronteriza. Y eso requiere árbitros que no sean parte del interés y que puedan ser admitidos por cada una de las partes. Pero ahora mismo no se nos ocurriría a ninguno de nosotros. A mí no se me ocurre. Y esos procesos de negociación toman mucho tiempo también. Como yo sé que en los medios el tiempo se agota, yo quiero colocar cuáles fueron las recomendaciones que terminó haciendo la comisión aquella. No, la comisión aquella ya yo lo leí. Porque la comisión, como era una reunión conjunta, eso es lo que habían acordado en la mesa de negociaciones. Esos 7 puntos que yo leí son los que habían hablado en la mesa de negociaciones. Desde luego, allí se llegó con propuestas del INDRI, del Ministerio del Medio Ambiente, que se parecen bastante a esta buena propuesta. Ese río está bastante estudiado. El INDRI tiene un buen manejo estadístico del dato. Del lado de Haití hay menos información. Y en esa mesa del 21, ¿quiénes formaron parte? Sí. ¿Quieres formar parte de esa mesa del 2021? No. Esto va a la Cancillería nuestra, la Cancillería haitiana. Habían los equipos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, del INDRI, de INAPA, o sea, de los organismos que tienen que ver con el agua en el país, e igual de aquel lado. De hecho, déjeme decir lo siguiente. A pesar del problema de gobernanza que tiene Haití, de gobernabilidad y del desorden que nosotros vemos, los negociadores y los grupos haitianos están bien preparados. Claro. Y llegaron con incluso me atrevo a decir que para la hora de discutir en la mesa, estuvieron un poco más concretos, más aterrizados que la parte dominicana. Eso se vio. De hecho, en las evaluaciones posteriores que se hicieron, eso hubo que discutirlo. ¿Cuál es el gran problema de esto? El gran problema de esto es que, por ejemplo, lo fundamental
no es que construir una presa, es sanear una cuenca, y sanear una cuenca toma mucho más tiempo que construir una presa y demanda políticas de otro tipo. Y nos tanto toca en Dominicana, a nosotros sanear la cuenca. A nosotros la nuestra y Haití la de ellos. Nosotros no tenemos posibilidad de abordarla. Es más, nosotros no tenemos posibilidad de abordar integralmente las nuestras. Es mucho más cómodo, es más fácil, pero con el rejuego de intereses que se viene creando, porque el deterioro de la cuenca no es porque los dominicanos seamos malos, o porque los haitianos sean malos, que hay una serie de intereses y de condiciones objetivas que tú estás obligado a superar. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Pero vean acá, yo estaba mirando porque en la... Eso fue Carolina que le quitó la página. No, que esta mañana yo lo tenía y parece que le quité la página. ¿Pero qué usted recuerda de esas recomendaciones? No, yo lo puedo decir, no. ¿Qué recomendó? Exacto. Primero hay varias de las recomendaciones que están aquí. Lo primero era la creación de una mesa binacional continua para los ríos transfronterizos, donde el Masacre o Dajabón fuera uno. Nosotros estamos obligados a discutir Río Libón, Macasía, Artibonito, obligados a discutirlo. De la presa principal, la generación de energía y el agua de los acueductos de Haití depende del Artibonito, que aunque tiene... La cuenca dominicana es más pequeña, es de alrededor del 37% en el lado dominicano, aporta el 72% del agua de ese río. Por lo tanto, pero da la impresión sí, como que estos temas de trascendente importancia solamente vienen como que a la palestra cuando tenemos crisis. no, el gran problema es la falta de continuidad, y peor aún, lo respondemos en crisis desde una perspectiva de crisis. Particularmente creo que la intervención del presidente coloca una sensación de alarma de que estamos casi peleando, nos estamos casi matando. Enfrentamiento bélico, yo no sé con quién. Sí. Entonces, ¿cuál es la realidad? Sí, lo que se está haciendo del lado haitiano es incorrecto. Nos perjudica a nosotros y los perjudica a ellos, y a la larga va a dañar el río. Ahora, cuando usted ve las redes, yo me río porque en las redes hay gente que dice, no, lo que tenemos que hacer es coger el río de aquí y desviarlo. Y yo inmediatamente, yo oigo eso, me acuerdo de Salomón. Claro. Mire, el niño, yo lo voy a partir por la mitad. Y hay muchos dominicanos que quieren que partamos el niño por la mitad. Pero hay mucha gente en Haití que está partiendo el niño por la mitad, sin entender las terribles implicaciones que eso se va a tiene. quedar sin el niño. El deterioro de los humedales en la zona de la Bahía de Manzanillo y en esa zona fronteriza tendrá un impacto sobre la calidad productiva de esos entornos que es inimaginable. Y no se trata de que estemos metiendo miedo ni alarmando. A los inversionistas le preocupa eso. No. A los inversionistas no del debe lado preocupar haitiano. a nosotros. El presidente sabe eso. Ustedes han hablado con el presidente. Mire, este informe que está aquí nosotros lo entregamos, pero déjeme decirle que los organismos dominicanos tienen excelente información, conocen las propuestas que salieron de aquella mesa, son propuestas positivas, son correctas, lo que se discutió. El problema está en que una cosa es lo que tú discutes y escribes y otra cosa es lo que se hace y lo que se implementa. Y que después la politiquería se lo come. Y tú tienes que de repente, hay gente que ahora mismo en Dajabón está más interesado en propiciar el conflicto para ver quién es más haitiano, pero en Haití hay gente que quiere ver quién es más antidominicano. Y están uno y otro haciéndose el juego. Quiero irme a Puerto Plata. Por favor. Porque este problema es un problema del que hay que discutir mucho y verlo. Y empecemos por la Loma Isabel de Torres. En la Loma Isabel de Torres, incluso lo quiero pedir por este micrófono, urge una intervención inmediata del Ministerio Público en materia ambiental. La Procuraduría Ambiental tiene que intervenir. Puede ser tarde ya, pero que lo haga. No, aunque sea, no, para el Ministerio Público nunca es tarde. Puede ser tarde para otro mecanismo, porque la sanción es parte de la principal prevención. Mucha gente no conoce lo que nosotros hacemos y la denuncia, pero en la inmensa mayoría de los casos, cuando tenemos una denuncia y encontramos que hay delito ambiental, nosotros mandamos un informe. Y los intereses de las constructoras, de las empresas constructoras. Bueno. Es que viene. Pero no solamente eso, ocurre que en Puerto Plata tú tienes la comisión de todo. Tú hablabas de el vertedero. Oye, el negocio del vertedero, y es verdad que hubo una negociación en la gestión de Macpuy con quien discutimos el tema, que el negocio del vertedero tuvo que ver con intereses de a quién le estaban comprando y dónde lo estaban poniendo.
Y eso fue un elemento grave. Queda frente a cadenas Sí, hoteleras. sí. ¿Qué te parece? Pero ¿qué tenemos nosotros en Boca de Yásica? Relleno de la laguna, ocupación del área protegida, denuncias. Recientemente hubo una reunión para discutir estos temas. Y a las principales gente que han estado preocupados por el tema, que han generado la mayor cantidad, no solamente no lo invitaron, fueron sin que los invitaran y no lo dejaron participar. Por lo tanto, no recibieron ¿Y las información de autoridades primer mano. locales se preocupan o cobran por eso? No, mira, ¿cuál es el problema de muchas autoridades locales? Que ellos son el problema. Con demasiada frecuencia, la autoridad local es parte del problema cuando no son el principal problema. Por ejemplo, dar un permiso para cambiar un perfil con un estudio de impacto mínimo, con un CRIM, como decimos lo que bregamos con evaluación ambiental, que eso es un estudio de impacto mínimo, porque tú un proyecto, qué sé yo, tú vas a poner una fritura en una esquina, yo no voy a pedir el mismo estudio que si tú vas a hacer una minera. Sin embargo, aquí hay parte de eso, que a pequeños proyectos le ponen estudios tan voluminosos que desbordan sus posibilidades financieras y el alcance, y a proyectos de alto impacto le dan un CRIM. Y eso, por ejemplo, ha ocurrido en Puerto Plata, que se desmontó frente a frente de la costa de una loma. Claro, tenía que ver con la naturaleza de los funcionarios. No lo podemos despachar. Y mire, otra segunda parte, como diría. Claro, Yo acepto que me inviten, el café estaba bueno. ¿Verdad? Sí. Aquí todo está bueno. Dígame algo. ¿Se quedan las barcazas entonces? Nosotros seguiremos insistiendo en que hay que moverla. Óigame bien, el proceso judicial se interrumpió gracias a una de esas truchimanerías que hacen los abogados, que usted conoce mejor que yo, porque lamentablemente es abogada. No, yo digo porque lamentablemente es abogada. Oye, yo estaba tratando de arreglarlo, ¿y qué va? Yo creo que soy puertoplateña. O sea, una de esas truchimanerías que se logran y al final se propuso todo, se concretizó en ese momento. Lo que estábamos era objetando el estudio, el permiso, y en esos momentos se concretizó todo y crearon una situación de hecho. ¿Qué puedo decirle? Que Los Negros fue una derrota para la comunidad y por el movimiento ambiental. Sí. Y es importante saber que el Estado derrotó a la sociedad, que debió haber convertido en su aliada, porque lo correcto es que sea su aliada. Y no me voy a ir de aquí porque sin decir lo siguiente. Cada vez que a nosotros nos dicen terroristas ambientales, yo siempre pienso en quién es más terrorista. El que defiende que un río esté limpio o el que es capaz de envenenar un río. Muchísimas gracias, doctor Luis Carvajal. Y ustedes se quedan ahí, que ya llegó el gobierno que estábamos esperando. Y mañana nos vemos de nuevo aquí en Esperando el Gobierno.